En estos días escuchaba a mi nieto Emiliano, de 5 años, decir que él se quiere casar a los 23 años. ¡Wow! Y que le pide a Dios que le ayude a elegir bien la esposa. ¡Wow! La pregunta es, ¿por qué él se quiere casar joven? Porque él vive una experiencia que quiere replicar en una familia. Wow. Si yo nací en una familia que no tuve, que me hirió, que me lastimó, o en una familia donde se dividió, yo voy a tener temor y yo voy a querer retrasar el inicio de una familia. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda su coanfitrión Esteban Porras y está con nosotros nuestro director para Iberoamérica. Y como siempre me honra presentarlo, mi papá, Sixto Porras. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Esteban. Hoy vamos a hablar de la esencia de la familia, de los propósitos de la familia. Y leer este artículo, quiero decirte que me inspiró muchísimo. Es un artículo que tenemos en enfoquealafamilia.com. Este se titula El propósito de la familia. Si usted ingresa a enfoquealafamilia.com y coloca en el buscador el propósito de la familia, encontrará 4 actividades que usted puede hacer con sus hijos para enseñarles el propósito de Dios para la familia y cómo ellos lo pueden entender en su propio idioma, lenguaje, etapa de desarrollo. Y me encantó a mí leerlo porque hablamos de cuál es este propósito de Dios, pero sobre todo cómo traducirlo a la nueva generación. Desde la edad preescolar, escolar, adolescente, ¿verdad? Y cómo llevarlo a las diferentes etapas y también cómo interiorizarlo como familia, porque creo que la mayoría de personas nada más nacemos en la familia y no tenemos discusiones o conversaciones sobre por qué Dios creó la familia. El artículo revela cosas increíbles y hay 2 elementos que el artículo rescata y que son importantes. Uno es dar estabilidad a las personas. Cuando usted tiene una familia, usted encuentra una persona segura, estable, encuentra identidad, encuentra propósito, encuentra relaciones, porque la familia es la primera que entrena. Número 2, el segundo propósito que es importante, esa estabilidad, esa esencia de la familia la revela el matrimonio, porque es una relación estable, complementaria, donde el hombre y la mujer se complementan entre ellos y es la única relación que permite el siguiente propósito, que es la procreación. Y en la procreación, el propósito es dar seguridad a los niños, dar estabilidad a los niños, dar identidad a los niños. Pertenezco a esta familia. Estos son mis apellidos. Esta es mi familia. Esta es mi casa. Cuando Eva, tu hija, llega cerca de la casa, señala la casa. Y si se baja del auto, va directamente a su casa. Cuando uno está con los niños fuera de la casa y ellos están cansados, ellos quieren regresar. ¿A dónde? A la casa. A la casa. A ese lugar seguro. Y todo esto se revela en la Biblia de diferentes maneras. Uno, la creación, el arte va a revelar la identidad del artista, el propósito del artista, ¿no? Y Dios creó un lugar perfecto para que Adán y Eva vivieran. Los creó complementarios. Dios se revela como padre y Jesús se revela como hijo. Jesús podía haber aparecido por un rayo en el desierto, siendo grande y haciendo los milagros que hizo. No, nació de una familia, tuvo una madre y un padre, se sujetó a ellos hasta los 30 años cuando comenzó su ministerio. Por eso en Nazaret no pudo hacer muchos milagros, porque era conocido como el hijo de José y de María, que tenía sus hermanos y todo, ¿no? Y esto revela la esencia de la familia. Hay detalles lindos de la familia. Por ejemplo, el primer milagro que Jesús hace, lo hace en una boda. Y ese milagro marca la importancia que Dios le da a la familia. El otro elemento es que compara la relación de matrimonio con la relación de Cristo con la iglesia.
Todo esto nos revela que en la familia Dios revela su propósito, su identidad, su naturaleza y revela la esencia misma de Él. Lo que estamos hablando es que no hay ninguna otra figura Ujú. que pueda revelar mejor para nosotros la identidad de Dios como lo es la familia. La familia es el primer lugar donde nosotros experimentamos y podemos conocer a Dios. Lo dice así el artículo. Hay dos elementos esenciales de la familia, el matrimonio y la paternidad. Revelan el carácter de Dios como ninguna otra cosa en la creación. El amor entre esposo y esposa enseña la devoción que Cristo tiene por nosotros. Ujú. Y del mismo modo, los altibajos de la paternidad ofrecen una imagen convincente de la ternura y la paciencia de Dios hacia nosotros como sus hijos. Ujú. Hace un tiempo estuviste conversando aquí mismo con un amigo y él decía, yo nunca tuve un papá que me enseñó a amar. Nunca tuve un papá que estuviera ahí conmigo. Y él fue muy distante, muy frío. Y me di cuenta que eso afectó mi forma de hacer amigos, me afectó mi forma de un día relacionarme y aprender a amar. Y sobre todo afectó mi forma de ver a Dios como un papá. Ujú. Eso es la influencia tan grande que tiene un papá en la vida de un niño. Entonces, ¿qué es lo que queremos apuntar en este programa? Que yo soy la primera cara que en mi casa van a poder encontrar probablemente con Dios. ¿Yo facilito o no facilito ese encuentro con Ujú. Dios? Por supuesto que las personas pueden conocer de Dios en un ministerio, en una iglesia, en un campamento. Pero yo tengo que entender que tengo un rol demasiado importante que cumplir en mi casa de mostrar a Dios. Y muestro a Dios a través de nuestro matrimonio. Mostramos a Dios a través de, como dice, esa paciencia que muchos padres tienen que tener con sus hijos y que Dios manifiesta con nosotros. Ahora, lo resume en 3 puntos claves. Dice, la familia es una obra maestra de la creación de Dios. El matrimonio y la paternidad revelan el carácter de Dios. Y Dios pone a los niños en familias para que puedan experimentar su amor y aprender a amar a los demás. Ujú. Si vos pudieras decirme, pensar en amigos que vos decís, qué bien lo han hecho. ¿Cómo le han enseñado a sus hijos de Dios? ¿Qué cosas hicieron ellos? En primer lugar, lo que yo encuentro como un elemento común es que fueron intencionales en revelar la gloria de Dios a su familia y a sus hijos. Ayer en la tarde estaba con los nietos en la casa de Daniel y de Rocío, y mientras comenzaban el protocolo de cenar y todo, dice Emiliano, tengamos nuestro tiempo con Jesús. Y eso habla de un hábito, de una costumbre, de algo que ya está interiorizado. Y Emiliano, a sus 5 años, él ya lo tiene claro. Las tardes también es un tiempo con Jesús, donde se lee la Biblia, se comenta la Biblia y Jesús se revela a nuestra vida. Cuando yo era niño, todos los domingos íbamos a la iglesia, igual que lo hicimos nosotros. Ese hecho de ir a la iglesia constantemente, a veces es cansado, tedioso, se hace costumbre, pero va dejando como gotas de agua que van cayendo y alimentan una planta por dentro que le va llenando de una sabiduría que al crecer la persona puede encontrar la esencia misma de lo que es. De hecho, cuando yo llegué a mi adolescencia, muchas veces con mis amigos, ellos actuaban de una manera que yo no podía actuar, porque había sido formado con valores cristianos. Otra experiencia que yo recuerdo de niño era sentado en los regazos de mamá y ella leyendo la Biblia a cuadros. Eran pequeños momentos. Emiliano dijo un tiempo con Jesús.
Mi mamá decía un tiempo devocional. Entonces, eran pequeños momentos donde la palabra de Dios iba entrando a nuestro corazón. Ahora te pregunto, ¿quién te enseñó sobre el propósito de la familia? ¿Cómo se aprende eso? Esa es una pregunta que cuando leí el artículo yo me hice, porque hoy hay muchas personas heridas y muchas personas que han crecido en una familia disfuncional o en una familia en conflicto y ellos no pueden distinguir el propósito de la familia porque tienen una herida en su corazón que distorsiona el propósito de la familia. Hay personas que no quieren casarse porque sus padres se divorciaron y tienen una herida abierta. Al tener esta herida abierta, ellos no logran distinguir el propósito porque no encontraron seguridad. La familia da seguridad, da sentido de pertenencia, provee las primeras herramientas para que nosotros seamos capaces de socializar. Entonces, si usted crece en una familia herida o con un padre ausente o en una familia en conflicto o en una familia fraccionada o en una familia disfuncional porque hay gritos, maltrato, abuso, usted va a tener una imagen distorsionada de Dios y como lo dijiste en introducción, muchas personas al crecer, cuando Dios se revela, no quieren conocerlo porque Dios se revela como Padre, un Padre que no abandona, un Padre que restaura, un Padre que busca a los hijos, un Padre que nos trae de vuelta a casa, un Padre que nos perdona. Por lo tanto, yo diría que en casa tal vez no me lo explicaron como si fuese una clase. En casa lo viví de forma natural. Fue modelado. Modelado. Entonces, por ejemplo, yo quería tener una familia porque yo quería tener eso que tuve en la casa. Yo recuerdo a ustedes cuando crecían y decían que se querían casar jóvenes porque querían tener una familia. En estos días escuchaba a mi nieto Emiliano de 5 años decir que él se quiere casar a los 23 años. ¡Wow! Y que le pide a Dios que le ayude a elegir bien la esposa. ¡Wow! La pregunta es, ¿por qué él se quiere casar joven? Porque él vive una experiencia que quiere replicar en una familia. Wow. Si yo nací en una familia que no tuve, que me hirió, que me lastimó, o en una familia donde se dividió, yo voy a tener temor y yo voy a querer retrasar el inicio de una familia. O no voy a querer tener hijos. Cuando alguien me dice la mayoría de veces, no, es que yo no quiero tener hijos. El punto no es si yo quiero tener hijos, es que tener hijos es natural, es parte de la procreación, es parte del cuidado del engranaje social, porque los padres cuidan a los niños, los padres educan al adolescente y ponen límites, y los hijos cuidan a los padres cuando son ancianos y vuelven a ser niños. Entonces, el ciclo de la vida dice que para sobrevivir como raza humana, tenemos que crear una tribu compuesta por varias familias donde nos cuidamos mutuamente y conformamos una sociedad sólida y fuerte. Pero si usted desaparece el matrimonio entre un hombre y una mujer, va a contrariar la procreación. Si usted, hoy que hay una ideología tan enferma, tan dañina, donde las personas quieren casarse con objetos o con animales o adultos con niños, de mentes enfermas, eso no revela la imagen de Dios. Eso distorsiona la imagen de Dios. Si yo fui abusado, agredido en una familia, yo no quiero tener una familia porque no voy a querer repetir esto. Entonces, como lo has dicho, nunca definimos como en una clase magistral el concepto de la familia y el propósito porque se va transmitiendo de forma natural, pero hoy puede que esté desfigurado. Uno de los retos más grandes que tenemos es aprender a ser intencionales. Y me encanta, vos lo decís, tiempo con Jesús, tiempo devocional.
En mi casa, mi hija es extremadamente apasionada porque demos gracias a Dios múltiples veces antes de comer y mientras comemos. A veces hemos orado hasta 7 veces. Ella todavía ni tiene 2 años, Ujú. pero hay momentos en donde ella extiende sus manos y dice, papá y mamá, vamos a dar gracias. Ella no dice vamos a dar gracias, pero solo con que nos llame y extienda sus brazos ya uno sabe Ujú. que ella va a tener un tiempo como familia de dar gracias a Dios por lo que tenemos al Amén. frente nuestro. Y yo dije, qué interesante que uno tal vez pudo haber descuidado eso, porque darle de comer a un niño o un bebé a veces es muy caótico. Pero ella ha ido interiorizando que esto es algo que perseguimos como familia. Tener una Ujú. relación con Dios y una cultura de agradecimiento es algo que perseguimos como familia. Y ya luego a veces, aunque uno puede que lo olvide porque está ocupado, la mente la tiene en otro lado, ya ellos automáticamente van a decir, Lo vengan, tienen, vamos a claro. conectarnos con Ujú. Dios. Y eso a mí me ha formado mucho, me ha transformado como papá, porque todo papá quiere que sus hijos tengan una experiencia significativa con Dios. Y si puedo ir haciendo cosas cotidianas y al mismo tiempo modelar, como lo está diciendo mi papá, un día vamos a ver la cosecha de eso. Que desde pequeños ellos puedan ver las prácticas que hacemos como papás y decir, un día yo lo voy a hacer cuando sea Ujú. grande. Y desde ya puedo comenzar a vivirlo con mis padres. Entonces, es muy gracioso. A veces damos 7 veces gracias en en el tiempo de los alimentos. Y me alegra por 2 Claro. cosas. Porque yo me di cuenta que a veces las oraciones eran solamente por los alimentos. Y dije, ¿cómo vamos a enseñar un día a que nuestra hija aprecie el esfuerzo que hizo mamá o papá por preparar este alimento o la presencia de mamá y papá a la hora de comer juntos? Entonces ahora siempre damos gracias por eso. Gracias porque mamá está aquí, gracias porque papá está aquí, Ujú. gracias porque Eva está aquí, gracias por este alimento que fue preparado por alguien. Gracias a Dios porque podemos estar juntos. Gracias porque nos has traído como familia. Y luego damos gracias por la comida. Y eso es, yo dije un día, creo que eso va a hacer, a cimentar que un día mi hija, cuando quiera dar gracias, cuando quiera conectarse con Dios, va a decir, gracias Dios por permitirme estar en una familia que puede tener una relación contigo. Y aquí vamos a presentarles algunas dinámicas muy sencillas que pueden hacer para que sus hijos descubran el valor de ellos mismos y el valor de la familia para Dios. Por ejemplo, dice, busque una foto de la familia y póngale una nota adhesiva en la foto para tapar la cara de su hijo. Enséñele la foto con la nota adhesiva pegada y pregúntele quién hace falta en esta foto. ¿Y qué va a decir su hijo? Yo hago falta. Y entonces, ¿qué puede decir? Así sería nuestra familia si tú no formaras parte de ella. ¿Y ahí qué podemos hacer? Hablar de todas las cosas que su familia echaría de menos si él o ella no estuvieran, como sus risas, sus abrazos. Y ahí podemos explicar lo que Dios quiere hacer. Dios te trajo a nuestra familia porque sabía cuánto te necesitaríamos y cuánto tú eventualmente ibas a aprender de nosotros. Dios tiene una razón especial para reunirnos a todos como familia y es ofrecerte un lugar seguro para que crezcas y aprendas de Él. De esa manera estamos revelando el propósito de Él en nuestra familia y el propósito de la familia con Él y con Dios. Una forma muy práctica que pueden hacer hoy con sus hijos y que yo creo que está bastante económica. Muy Todo el bien. mundo No, podría y hacerlo. la idea de estas actividades en este artículo, que le animo a que lo lean, es crear elementos interactivos, dinámicos, con la meta de que se interiorice en ellos la idea de que pertenecen a una familia importante, de que cada miembro de la familia es importante y que todo lo que hagamos tiene que revelar la gloria de Dios. La segunda dinámica es muy interesante también. Y esta la hemos vivido en casa nosotros Sí. cuando alguno cumple años, aunque a algunos de mis hijos no les gusta la dinámica, pero yo les digo, el día del cumpleaños hay que decirle algo hermoso a cada uno. Y esta dinámica consiste en sentarse todos alrededor de la mesa con una cuchara boca abajo que pueda girar, darle vuelta y que cuando la cuchara señale a uno, todos le digamos a esa persona qué significa, cuánto vale,
por qué es especial, cuánto lo amamos y que le podamos reconocer. Porque esta es otra cosa que muchas veces se da, Esteban. Suponemos que el otro lo sabe. No, decime te amo. Usted lo sabe. Usted ya sabe que Usted yo ya lo sabe amo. que yo lo amo. Bueno, la idea es hacer visible lo que significa para nosotros. Lo leía en otro artículo. Dijo, no, lo escuché acá en Focus, no fue un artículo, lo escuché. Dijo ella, sentí en mi corazón que debía llevar el apellido de mi papá que nos dejó cuando era niña, ¿no? Wow. Y ya era una adulta ella, ¿no? Y cuando ella dice, ¿pero por qué? Yo llevo el apellido de mi mamá que me crió, ¿pero por qué ahora yo soy cristiana? Cuando el pensamiento insiste en esto, ella entonces dice, 50 años, dice, ¿qué hago yo cambiándome de apellido 50 años? Pareciera una traición a mi mamá, que ya había partido, pero ella sentía eso fuerte en su corazón. Dice que ella buscó a su papá y que buscó a la esposa del papá y les dijo, ustedes podrían adoptarme, porque la única forma de llevar el apellido era ser adoptada. Y que el papá, cuando salieron de firmar, ella dijo, yo creí que no te importaba. Yo creí que no me amabas y con esto me has demostrado que me amas. Wow. Su papá nunca se había acercado a Dios y a partir de esa expresión de amor de una hija que fue rechazada por su padre, Dios se revela al corazón del padre y de su esposa y los lleva a Cristo. Bueno, esto es lo que hace la familia cuando demostramos amor, cuando demostramos aceptación. Y lo he escuchado muchas veces. Nunca olvido, han dicho, cuando papá me dijo por primera y única vez que me amaba, y para mí fue tan importante porque siempre el favorito era el otro. Pero cuando me dijo te amo, me di cuenta que yo era importante para él. Y esa revelación es lo que nos permite a nosotros descubrir el amor de Dios. Recuerde, el propósito fundamental de la familia es revelar el amor de Dios a cada miembro de ella. Pueden hacer una actividad con sus preadolescentes de una graduación. Todos se van a vestir de gala cierto día y les van a decir, la meta de este día es que lleven un certificado de reconocimiento de las cualidades de alguien de la familia. Pueden llevar un certificado para mamá, para papá, para un hermano, para una hermana. Vístanse todos elegantes y que cada uno cree su propio certificado. A mamá, la más creativa y amorosa y servicial de todas. Me explico, pueden hacer un certificado para cada uno y el hecho de que todos los integrantes de la familia reconozcan las cualidades que tienen las otras personas, no solamente nos bendice, sino que nos arraiga aún más en nuestra familia. Nos da un sentido de pertenencia y nos hace valorar aún más el propósito de Dios para la familia, que es crear este lugar en donde nosotros podemos descubrir el reino de Dios en la tierra. Es este lugar en donde nosotros podemos descubrir el amor, la misericordia, el perdón, la gracia, el apoyo, la bendición. Qué lindo es que nosotros podamos tener de vez en cuando actividades donde reconozcamos a la otra persona y al mismo tiempo divertirnos. La idea de esta actividad es que en esta graduación todos puedan reconocer a un miembro de la familia y le den un certificado donde usted reconoce una virtud, una forma en que ama a la otra persona. Es como la mejor mamá del mundo. El papá más extraordinario o responsable, ¿no? Y que puedan como gozarse en una graduación porque esa persona se graduó, se coronó, ¿no? Muchas veces yo le he dicho a mis hijos, cuando estoy viviendo momentos especiales con ellos, esta es mi graduación. Cuando yo los veo a ellos florecer, cuando yo los veo a ellos crecer, cuando yo los veo a ellos realizarse, yo les digo, esta es mi graduación. ¿Por qué? Porque estoy viendo el fruto del crecimiento de ellos y el resultado de haber educado intencionalmente. Ahora, con un adolescente la dinámica puede cambiar.
Con un adolescente puedes decir, ¿qué es esto tan aburrido? Nada de esto tiene sentido, yo ya estoy grande. La dinámica cambia. Yo recuerdo conversaciones importantes que tenía con mi papá o mi mamá. A veces salíamos solos, usualmente yo le decía a mi papá, vamos a comer. Y mi papá ya era una señal, eso ya entendía como una señal de, yo quería que pasáramos juntos. Tal vez yo quería salir a comer, tenía hambre y quería ir a comer a algún lugar rico. Pero mi papá, esa era una oportunidad para crear una conversación significativa conmigo, escucharme. ¿Qué pensaba yo sobre el amor? ¿Qué pensaba yo sobre cómo debía tratar a alguien? ¿Cómo me estaba yendo a mí? Y hay varias preguntas que los papás pueden hacer a sus hijos adolescentes para que valoren el propósito de Dios para la familia. ¿Tienes ahí las preguntas para leerlas? La idea de esta actividad es que sea un tiempo exclusivo. Yo lo recomendaría sin celulares, donde ustedes puedan estar distendidos, hablar. Un tiempo que su hijo adolescente disfrute. Y estas preguntas le pueden ayudar a usted a iniciar el diálogo. ¿Cómo definirías la familia? ¿Cómo definirías tú la familia? ¿Y cómo define la familia? ¿Cómo se define el concepto de la familia en las películas, en la música que escuchas? Esto va a desarrollar sentido crítico. La cultura estadounidense, por ejemplo, tiende a promover la independencia de los adolescentes con respecto a la familia. ¿Es posible desarrollar independencia y seguir perteneciendo a la familia? ¿Y cómo? Esta actitud de que a los 18 los dejo en una universidad, se van y después de ahí no vuelven más, muchas veces crea un trauma y una desconexión, que lo he escuchado en muchas personas. O sea, mis papás me dejaron y yo sentí que perdí mi familia. La pregunta es, sí, viene el momento de tu independencia, pero ¿cómo esto impacta la vida de uno y cómo podemos seguir sintiéndonos familia entre nosotros? Lo ilustro. En una ocasión una amiga me dijo, ella es la jefa de recursos humanos de esta empresa, y una compañera le llamó en la madrugada y le dijo, tengo una situación, mi hija se cortó, debo ir al hospital y quería saber si podías ayudarme. Y mi amiga le dijo, ¿y tu mamá? ¿Y tu hermana? Dice, ¿qué? Con mi mamá y mi hermana. Dice, ¿por qué me llamas a mí? Yo soy tu compañera de trabajo. ¿Por qué no llamas a tu mamá? ¿Por qué no llamas a tu hermana? Dijo, no, mi mamá ya terminó de criar y yo ya soy alguien independiente. Le dice, sí, pero sigue siendo tu mamá. Entonces, lo que la joven estaba diciéndole es, yo ya no puedo molestar a mi mamá. Eso no es cierto. Nosotros tenemos que seguir actuando como tribu para ayudarnos. Y le dijo, ¿sabes qué? Le dice, llama a tu mamá y te darás cuenta que tu mamá estará feliz de correr y ayudarte con tu hija. Y dice que la compañera al día siguiente le agradeció, porque la mamá vino inmediatamente, se sintió útil, se sintió importante, se sintió tomada en cuenta. Entonces, es importante que el adolescente sepa que al crecer, aunque sea más independiente, sigue siendo parte de la familia. Hay una última pregunta que se le puede hacer también a un adolescente que dice, ¿cómo podemos mantenernos unidos como familia aun cuando te demos la libertad de que crezcas como individuo? Y de nuevo, son creadores de conversaciones con un adolescente, más allá de estar diciendo qué es lo que hay que hacer, cómo tiene que hacerlo, que es importante todavía en esta etapa, pero más allá de eso, a un adolescente que se le está buscando desarrollar la habilidad del discernimiento, hacer preguntas como estas, no solamente van a crear una buena conversación, sino que van a dejar pensando al adolescente. En vez de decirle, esto es, lo que le estamos haciendo es facilitando una conversación que va a enriquecer a la relación. Y en general pueden hacer muchas otras dinámicas. Yo quiero invitar a que todos vayan a leer este artículo, porque no aplica solamente en realidad para los papás, sino también para los matrimonios. ¿Cómo como matrimonio estamos reconociendo la importancia de esta institución que Dios ha creado? Y el tiempo de unirnos, de hablar lo bueno uno del otro, de reconocer esas cualidades, de hacer una mini grabación. Todas esas cosas también las podemos hacer como esposos a nuestra manera. Porque
No es que cuando entonces tengo hijos, ahora soy responsable de seguir recordando por qué Dios nos trajo a ser familia. Exacto. Es desde que somos esposos. Es aún antes, cuando comenzamos a construir una relación amorosa, es en ese momento que tenemos que comenzar a conversar sobre el propósito de Dios para la familia y si Dios nos quiere guiar a esto. Entonces yo creo que en todas las etapas de una relación o de la formación de una familia tenemos que estar recordando, Dios nos ha unido, Dios quiere que nosotros mostremos su imagen, su gloria, su amor, su perdón entre nosotros y cómo lo vamos a seguir extendiendo a la siguiente generación. Lo ideal en este artículo es que usted desarrolle una dinámica donde le ayude a sus hijos y todos asumamos conciencia de lo importante que es la familia. El artículo termina con 3 preguntas importantes. ¿Puedes describir una de tus fotos familiares favoritas y decir por qué es tu foto favorita? Eso nos permite expresar nuestros sentimientos. La segunda pregunta es, ¿qué tiene de especial nuestra familia? Hagan la pregunta. ¿Qué tiene de especial nuestra familia? Y deje que los miembros de la familia hablen. Y cierre con esta pregunta, ese potencial diálogo en una cena, en un paseo especial. ¿Y por qué crees que Dios creó la familia? Esto le permite a la familia tener un diálogo hermoso alrededor de la familia y tener conciencia de por qué estamos aquí. Y todo lo que ocurre en la familia tiene el propósito de revelar el carácter de Dios. Los que están viendo este programa desde el canal de YouTube de Enfoque a la Familia pueden encontrar en la descripción de este video el enlace al artículo. El artículo se llama El propósito de la familia. Ya saben, pueden ingresar a enfoquelafamilia.com y crear esta misma dinámica que acabamos de tener mi papá y yo en casa. Les invitamos a hacer esto. Y también vamos a dejarles la recomendación de cursos que ustedes pueden ver como familia que también les va a fortalecer. Hay una película que les vamos a agregar aquí abajo que yo sé que van a disfrutar. Compartan este video, ingrese al canal de YouTube de Enfoque a la Familia y comparta este mismo programa con sus familiares, en esos grupos, en esos chats de la familia, de la iglesia. Sabemos que van a ser de mucha bendición. Gracias por este ratito. Seguro, lo he disfrutado y gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy. A nombre de Sixto Porras y de todo el equipo, nos despedimos y le damos nuevamente las gracias. Soy Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.